El cañón de los recuerdos rotos, voces captadas en el eco profundo Nayarit, México. 15 de julio de 1980, 14:18. El calor de la tarde caía como plomo fundido sobre el cañón de San Juan. Era ese tipo de calor que distorsionaba el aire, que hacía que las rocas volcánicas parecieran ondular como serpientes dormidas bajo el sol implacable de Nayarit. Julio había llegado con su sequía característica, y el pueblo de San Juan Corapán, enclavado en las faldas de la Sierra Madre Occidental, parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles polvorientas estaban vacías a esa hora. Solo los perros callejeros buscaban sombra bajo los portales de adobe, y el zumbido incesante de las cigarras creaba una sinfonía ensordecedora que ahogaba cualquier otro sonido. Pero había algo más en el aire aquel martes de julio, algo que los habitantes del pueblo no podían nombrar todavía, pero que sentían en la boca del estómago como una piedra fría. Algo que había comenzado 3 días antes, cuando el equipo de topógrafos llegó al cañón. Si disfrutas de historias que te mantienen al borde del asiento, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. Miguel Andrade había vivido toda su vida en San Juan Corapán. A sus 42 años conocía cada rincón del pueblo, cada familia, cada historia que se contaba en voz baja durante las noches de agosto, cuando el viento bajaba de la sierra. Era el encargado de la pequeña oficina de telégrafos, un puesto que le había dado su padre antes de morir, y que Miguel había mantenido con la misma dedicación silenciosa con la que se mantienen las tradiciones que nadie cuestiona. Su casa estaba en la calle principal, frente a la plaza donde se alzaba la iglesia de San Juan Bautista, construida en 1742 por los franciscanos. Las campanas todavía sonaban a las 6 de la tarde, como habían sonado durante 238 años. El martes 15 de julio, Miguel debería haber estado en su oficina, atendiendo el único telegrama que llegaba cada semana desde Tepic, la capital del estado. Pero ese día estaba parado en el borde del cañón, mirando hacia la garganta profunda que se abría en la tierra como una herida antigua. A su lado estaba el padre Esteban Ruiz, el párroco del pueblo, un hombre delgado de 60 años cuyas manos temblaban ligeramente cuando sostenía el rosario entre sus dedos manchados de tinta. Más atrás, formando un semicírculo inquieto, había una docena de hombres del pueblo, campesinos, el dueño de la tienda de abarrotes, el maestro de la escuela primaria, el mecánico que reparaba los tractores. Todos miraban hacia el mismo punto, la entrada de la cueva que se abría en la pared sur del cañón, a unos 30 metros por debajo del borde donde estaban parados. ¿Cuánto tiempo llevan ahí abajo?, preguntó Miguel, sin apartar la vista de la oscuridad que parecía respirar desde las entrañas de la tierra. 4 horas, respondió Tomás Valenzuela, el dueño de la tienda. Era un hombre corpulento de 50 años, con bigote tupido y manos enormes curtidas por años de cargar sacos de maíz y frijol. Entraron a las 10 de la mañana. Dijeron que estarían de vuelta antes del mediodía. El padre Esteban pasó las cuentas de su rosario entre los dedos. Sus labios se movían en una oración silenciosa que nadie más podía escuchar. Miguel lo conocía lo suficiente como para saber que el párroco estaba asustado, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Los topógrafos habían llegado al pueblo el viernes anterior, el 11 de julio. Eran 3 hombres jóvenes de la Ciudad de México, enviados por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para hacer un estudio del subsuelo del cañón. El gobierno federal estaba considerando construir una presa en la región y necesitaban mapas detallados de las formaciones geológicas. Traían equipo moderno, teodolitos, brújulas de precisión,
cámaras fotográficas y algo que había fascinado a los niños del pueblo, una grabadora de carrete abierto marca Sony, plateada y reluciente, que usaban para documentar sus hallazgos verbalmente. El líder del grupo se llamaba Roberto Inclán. Tenía 28 años. Era ingeniero geólogo graduado de la UNAM y hablaba con el acento chilango que los habitantes de San Juan encontraban simultáneamente fascinante y ligeramente irritante. Roberto había explicado su trabajo en la cantina del pueblo aquella primera noche, comprando cervezas Corona para los hombres que se acercaban curiosos. Hablaba de estratos rocosos, de formaciones volcánicas del Terciario, de acuíferos subterráneos. Sus dos compañeros eran más callados. Alfonso Sánchez, fotógrafo de 25 años, y Javier Montes, asistente técnico de 22, recién egresado de la Escuela Superior de Ingeniería. Durante el fin de semana, los tres hombres habían explorado el perímetro del cañón, tomando medidas, haciendo anotaciones en libretas de campo con tapas de hule negro. El lunes habían descendido por primera vez hasta el fondo del cañón, donde un arroyo seco serpenteaba entre rocas volcánicas oscuras. Allí habían encontrado la cueva. No era una cueva pequeña, la entrada medía casi 4 metros de alto y 3 de ancho, una abertura perfectamente oval que parecía demasiado simétrica para ser natural. Roberto había dicho que probablemente era una antigua burbuja de lava, formada hace millones de años, cuando el volcán cercano todavía estaba activo. Pero lo que realmente había capturado su atención era el eco. Miguel lo había escuchado el lunes por la tarde, cuando bajó al cañón para llevarles agua fresca a los topógrafos. Roberto había gritado hacia el interior de la cueva, y el eco había regresado no una, sino 3 veces, cada repetición más clara que la anterior, como si la voz se estuviera amplificando en lugar de debilitarse. Era desconcertante. El eco parecía tener una cualidad extraña, una resonancia que hacía que las palabras sonaran ligeramente diferentes cuando regresaban, como si estuvieran siendo pronunciadas por otra persona. Fenómeno acústico fascinante, había dicho Roberto, con los ojos brillantes de entusiasmo científico. Nunca había visto algo así. Las paredes interiores deben tener una composición mineral única. Voy a grabar esto mañana. Esa noche, en la cantina, Roberto había bebido más de la cuenta y había contado historias de otras cuevas que había explorado, en Oaxaca, en Chihuahua, en las montañas de Guerrero. Hablaba con la confianza de alguien que había pasado años estudiando la tierra, que entendía sus secretos mejor que los supersticiosos pueblerinos que creían en leyendas. Miguel recordaba las palabras exactas de Roberto. La tierra no tiene misterios, solo tiene patrones que todavía no entendemos completamente. El padre Esteban no había estado de acuerdo. Hay lugares donde no deberíamos entrar, había murmurado con esa voz suave que usaba durante las confesiones. Los antiguos lo sabían. Por algo nunca construyeron nada cerca de ese cañón. Roberto había reído, una risa educada pero condescendiente. Con todo respeto, padre, los pueblos indígenas tenían explicaciones míticas para fenómenos naturales. Ahora tenemos la ciencia. El martes por la mañana, los 3 topógrafos habían bajado al cañón a las 9:30. Miguel los había visto desde su oficina, cargando sus mochilas, la grabadora Sony brillando bajo el sol matutino. Iban a entrar en la cueva, explorar su profundidad, grabar los ecos, tomar fotografías. Roberto había calculado que estarían de vuelta en 3 horas como máximo. Ahora eran las 2:18 de la tarde y no había señales de ellos. Podría haber un derrumbe, sugirió Fermín Ochoa, el maestro de escuela, un hombre delgado de 35 años con lentes de aros metálicos. Las rocas volcánicas pueden ser inestables. No escuchamos ningún ruido, dijo Tomás.
Un derrumbe se habría oído hasta acá arriba. Deberíamos bajar a buscarlos, propuso Miguel, aunque sentía un nudo en el estómago al decirlo. El padre Esteban agarró su brazo con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad. Esperemos hasta las 3. Si no salen para entonces, iremos a Tepic y traeremos ayuda profesional. Rescatistas, equipo apropiado. Tepic está a 5 horas de aquí, protestó Miguel. Si están heridos, media hora más no cambiará nada, interrumpió el padre con firmeza. Pero si bajamos sin preparación y nos pasa algo a nosotros, entonces tendremos 6 personas atrapadas en lugar de 3. Era lógica sólida, pero la lógica no apaciguaba el malestar que crecía en el pecho de Miguel. Había algo fundamentalmente equivocado en todo esto. No podía explicarlo, no tenía nombre para ello, pero lo sentía en los huesos. El sol continuaba su descenso lento hacia el oeste. Las sombras del cañón se alargaban, oscureciendo la entrada de la cueva hasta que se convirtió en un vacío negro e impenetrable. Los hombres esperaron en silencio, fumando cigarrillos delicados, pasándose una cantimplora de agua tibia. Nadie hablaba mucho. El miedo era contagioso, aunque ninguno lo admitiera. A las 2:30 escucharon algo. Al principio, Miguel pensó que era el viento. Ese viento extraño que a veces soplaba desde el cañón, trayendo olores a piedra húmeda y tierra antigua. Pero no era viento. Era un sonido más complejo, más estructurado. Era casi como voces, susurró Fermín, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente con el borde de su camisa. Escucho voces. Todos se callaron, inclinándose hacia adelante, aguzando el oído. Y ahí estaba, definitivamente, el murmullo distante de voces humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran viajando a través de agua o aire denso. No se podían distinguir palabras, solo el ritmo de conversación, el tono ascendente y descendente de frases. «Son ellos», dijo Tomás con alivio evidente en su voz. «Están saliendo», pero pasaron 5 minutos y luego 10, y las voces no se acercaban. Permanecían a la misma distancia, a la misma intensidad, como si estuvieran atrapadas en un loop, repitiéndose sin avanzar. «Eso no tiene sentido», murmuró Miguel. «Si están subiendo, deberían estar acercándose». El padre Esteban se había puesto de pie, y su rostro había perdido todo el color. Sus labios se movían rápidamente ahora, recitando oraciones que Miguel reconocía de la misa dominical. El párroco estaba mirando fijamente hacia la entrada de la cueva, y sus ojos tenían una expresión que Miguel nunca había visto antes. Terror puro, primordial, el tipo de miedo que trasciende la razón. «¿Padre?», preguntó Miguel, tocando el hombro del anciano. «¿Qué pasa?». «Las voces no vienen de la cueva», dijo el padre Esteban con voz temblorosa. «Vienen del eco, del vacío mismo». Y entonces Miguel lo entendió. El sonido no venía de la dirección de la entrada de la cueva. Venía de arriba, del aire, de todas partes y de ninguna parte a la vez, como si el cañón entero se hubiera convertido en un gigantesco amplificador, reproduciendo algo que no debería existir. Las voces continuaron durante 40 minutos más, siempre a la misma distancia, siempre con la misma intensidad imposible. Y luego, a las 3:18 de la tarde exactamente, 1 hora después de que Miguel y los demás llegaran al borde del cañón, las voces se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las cigarras se habían callado. «Voy a bajar», dijo Miguel, y su voz sonó extrañamente fuerte en la quietud antinatural. «Alguien tiene que ir a ver qué pasó». Tomás asintió. «Yo voy contigo». Fermín también se ofreció, aunque su cara revelaba que hubiera preferido estar en cualquier otro lugar.
Los tres hombres empezaron a descender por el sendero estrecho y traicionero que bajaba al lecho del cañón. El padre Esteban se quedó arriba con los demás, prometiendo conseguir ayuda si no regresaban en una hora. El descenso tomó 20 minutos. El calor era opresivo en el fondo del cañón, atrapado entre las paredes de roca que se alzaban como catedrales oscuras a ambos lados. El arroyo seco crujía bajo sus botas, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo gris. Miguel sentía el sudor corriendo por su espalda, empapando su camisa de algodón. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, se detuvieron. La abertura era aún más grande de lo que Miguel recordaba, y más oscura, como si la luz del sol se resistiera a penetrar más allá del umbral. Había equipo esparcido cerca de la entrada, una mochila abierta, una cantimplora volcada, una libreta de campo con sus páginas revoloteando suavemente en una brisa que Miguel no podía sentir. Y estaba la grabadora Sony, todavía funcionando. Los carretes giraban lentamente grabando silencio, o tal vez algo que sus oídos no podían captar. «¡Hola!», gritó Miguel hacia el interior de la cueva. «Roberto, Alfonso, Javier». Su voz entró en la oscuridad y no regresó. No hubo eco en absoluto. Era como si la cueva se hubiera tragado el sonido completamente, absorbiéndolo en sus profundidades como arena absorbiendo agua. Tomás encendió su lámpara de queroseno, una antigua lámpara de minero que había pertenecido a su abuelo. La luz amarillenta apenas penetraba unos metros en la oscuridad. Las paredes interiores de la cueva brillaban con una humedad extraña y parecían pulsar suavemente, como si respiraran. «No me gusta esto», murmuró Fermín, ajustándose los lentes nerviosamente. «No me gusta nada». Miguel se arrodilló junto a la grabadora. La cinta todavía tenía capacidad, todavía estaba grabando. Presionó el botón de rebobinado y esperó 30 segundos antes de presionar play. Lo que escuchó hizo que su sangre se congelara. Primero era la voz de Roberto clara y profesional. «Martes 15 de julio, 10:05 de la mañana. Estamos en la entrada de la caverna. La temperatura exterior es de aproximadamente 32 grados. Vamos a proceder con la exploración inicial. Luego se escuchaban pasos, respiraciones, el sonido de equipo moviéndose. La voz de Alfonso. ¿Ves esa formación en la pared? Parece obsidiana. Más pasos». Las voces se volvían más distantes a medida que se adentraban en la cueva. Y entonces algo cambió en la calidad del sonido. Se volvió más denso, más pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado. La voz de Roberto otra vez, pero sonaba diferente, más tensa. ¿Escuchan eso? Ese murmullo. Silencio. Luego el sonido de algo moviéndose, algo grande deslizándose sobre piedra. La voz de Javier gritando: «Está repitiendo lo que digo». «El eco está repitiendo mis palabras antes de que las diga». Y entonces comenzaron los gritos. No eran gritos de dolor físico. Eran gritos de terror absoluto, de mentes confrontando algo que no podían procesar, algo que violaba cada ley natural que conocían. Los gritos se sobreponían unos con otros, multiplicándose, como si hubiera no 3, sino 30 personas gritando simultáneamente. Y debajo de todo eso, casi imperceptible, había otra voz. Una voz que no pertenecía a ninguno de los tres hombres. Era profunda y antigua, hablando en un idioma que Miguel no reconocía, pero que de alguna manera entendía en un nivel visceral, primitivo. La grabación continuó durante 2 minutos más, antes de cortarse abruptamente en estática. Miguel apagó la grabadora con manos temblorosas. Miró a Tomás y a Fermín. Ambos tenían lágrimas corriendo por sus rostros, aunque ninguno parecía darse cuenta. «No podemos entrar ahí», dijo Tomás con voz ronca. «Lo que sea que esté ahí dentro no es natural.
No es de este mundo. Pero Miguel ya estaba caminando hacia la entrada de la cueva con su propia linterna en la mano. No podía explicar por qué. Cada instinto le gritaba que corriera, que se alejara, que nunca mirara atrás. Pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de saber, de entender, de ver con sus propios ojos qué había sucedido con esos 3 hombres jóvenes que habían venido a su pueblo con sus instrumentos científicos y su confianza inquebrantable. «Miguel, no», rogó Fermín. «Por favor, esperemos a que llegue ayuda de Tepic». Miguel se detuvo en el umbral. La oscuridad frente a él era absoluta, tan densa que parecía sólida. Y entonces escuchó su propia voz, saliendo de las profundidades, clara como el cristal. «Miguel, no, por favor, esperemos a que llegue ayuda de Tepic». Pero esas palabras todavía no habían sido pronunciadas cuando las escuchó. El eco había venido antes del sonido original. Retrocedió tambaleándose, su mente luchando por comprender lo imposible. Tomás lo agarró del brazo, tirando de él lejos de la entrada. Los 3 hombres corrieron, tropezando sobre rocas, cayendo, levantándose, corriendo otra vez, sin mirar atrás. Cuando llegaron de vuelta al borde del cañón, ya era casi de noche. El padre Esteban los esperaba con el resto de los hombres del pueblo. Miguel les contó todo lo que habían visto, lo que habían escuchado en la grabadora, el eco imposible que precedía al sonido. Esa noche, el alcalde de San Juan Corapán llamó por teléfono a las autoridades en Tepic. Un equipo de rescate llegó al amanecer del día siguiente. 12 hombres con equipo profesional, cuerdas, linternas potentes, máscaras de gas en caso de que hubiera emanaciones tóxicas. Encontraron la cueva vacía. No había rastro de los 3 topógrafos. No había sangre, no había señales de lucha, no había cuerpos. Era como si Roberto, Alfonso y Javier simplemente se hubieran disuelto en el aire. Pero encontraron algo más. En las paredes profundas de la cueva, a casi 100 metros del interior, había grabados. Petroglifos antiguos que los arqueólogos luego datarían en más de 1000 años. Mostraban figuras humanas entrando en una abertura en la tierra, y luego esas mismas figuras duplicándose, triplicándose, multiplicándose hasta que llenaban toda la superficie de la roca en un caos de formas superpuestas. Y en el centro, grabado con una precisión inquietante, había un símbolo que nadie podía interpretar, una espiral que giraba hacia adentro y hacia afuera simultáneamente, imposible de seguir con la vista sin sentir vértigo. La investigación oficial concluyó que los 3 hombres probablemente se habían perdido en un sistema de túneles subterráneos y habían muerto por causas naturales: deshidratación, hipotermia o asfixia por falta de oxígeno. Sus cuerpos, según el informe, eventualmente serían encontrados por futuros exploradores. Pero Miguel sabía la verdad. Los habitantes de San Juan Corapán sabían la verdad. Esos hombres no habían muerto en la cueva. Habían encontrado algo peor que la muerte. Habían encontrado un lugar donde el tiempo no funcionaba correctamente, donde el eco llegaba antes que el sonido, donde las voces del pasado y del futuro se entremezclaban en un caos imposible. El gobierno federal abandonó los planes para construir la presa. El cañón fue declarado zona protegida, aunque nadie especificó de qué necesitaba protección o qué necesitaba ser protegido de él. Se colocó una cerca de alambre de púas alrededor del perímetro, con señales que advertían de peligro de derrumbes y terreno inestable. Pero las señales no pudieron detener lo que vino después, porque algo había despertado en esa cueva, algo que había estado dormido durante 1000 años esperando. Y los 3 topógrafos, con su curiosidad científica y su grabadora Sony, le habían dado exactamente lo que necesitaba: voces, sonidos humanos, ecos para amplificar.
Durante las siguientes semanas, la gente del pueblo comenzó a escuchar cosas extrañas. Conversaciones que aún no habían tenido lugar, gritos de advertencia que llegaban demasiado tarde o demasiado pronto, voces de personas que habían muerto años atrás, llamándolos desde el cañón. María Soto, la esposa del mecánico, escuchó a su hijo de 7 años llorando en el patio trasero de su casa. Corrió afuera y lo encontró jugando tranquilamente con sus canicas. 10 minutos después, el niño se cayó de un árbol y comenzó a llorar exactamente de la misma manera que ella había escuchado antes. Don Héctor Ruiz, el hermano del padre Esteban, escuchó su propio funeral siendo anunciado en la plaza del pueblo. Murió 3 días después de un ataque cardíaco, y las palabras del anuncio fueron idénticas a las que había escuchado. El tiempo se estaba desmoronando en San Juan Corapán. Los ecos del pasado y del futuro se filtraban a través de las grietas, mezclándose con el presente hasta que nadie podía estar seguro de cuándo estaban viviendo realmente. Y en el centro de todo, la cueva seguía esperando, su oscuridad profunda pulsando como un corazón antiguo, su hambre nunca saciada. Miguel Andrade dejó de dormir. Todas las noches, acostado en su cama, escuchaba voces filtrándose a través de las paredes de adobe de su casa. Voces que hablaban sobre eventos que aún no habían sucedido, advertencias sobre desastres que llegarían mañana o dentro de un año. Al principio intentó escribirlas, documentarlas, encontrar algún patrón, pero rápidamente se dio cuenta de que no había patrón. El tiempo se había convertido en un laberinto sin salida, y todos ellos estaban atrapados en su centro. Una noche, 2 meses después de la desaparición de los topógrafos, Miguel decidió regresar al cañón. No se lo dijo a nadie. Simplemente tomó su linterna, una cuerda gruesa y la grabadora Sony que había quedado abandonada en su oficina después de que las autoridades terminaran su investigación. Llegó al borde del cañón justo después de la medianoche. La luna estaba nueva y la oscuridad era absoluta. Descendió lentamente usando la cuerda para no caer, sintiendo su camino más que viéndolo. El silencio era opresivo. Incluso los grillos se habían callado. Cuando llegó a la entrada de la cueva, se detuvo. La abertura parecía más grande en la oscuridad, como una boca abierta en un grito silencioso. Encendió su linterna y el haz de luz fue tragado por las sombras después de penetrar apenas 1 metro. ¿Por qué?, preguntó Miguel en voz alta. ¿Por qué están haciendo esto? Su voz entró en la cueva y no regresó. No hubo eco, pero después de un momento escuchó una respuesta. No con sus oídos, sino directamente en su mente, como un pensamiento que no era suyo. No hacemos nada, solo somos. El tiempo no es lineal, el eco es eterno. Ustedes entraron en nuestro espacio, ustedes nos despertaron, ahora sus voces son nuestras, sus recuerdos son nuestros. Todo lo que han dicho y todo lo que dirán existe aquí, simultáneamente. Para siempre. Miguel sintió lágrimas corriendo por su rostro. Entendía ahora. La cueva no era malévola. No era consciente de la manera que los humanos entendían la conciencia. Era simplemente un lugar donde las leyes físicas funcionaban diferente, donde el sonido y el tiempo se comportaban de maneras imposibles. Un pliegue en la realidad, una anomalía que había existido durante milenios. Y los topógrafos, con su curiosidad y su tecnología, habían amplificado ese efecto. La grabadora había capturado los ecos imposibles y los había reproducido, creando un loop de retroalimentación que había expandido la anomalía más allá de los confines de la cueva. Ahora todo San Juan Corapán estaba atrapado en esa distorsión temporal. ¿Hay alguna manera de detenerlo?, preguntó Miguel. ¿Alguna manera de arreglarlo? El silencio fue su única respuesta.
O tal vez la respuesta era el silencio mismo. No había solución. Lo que estaba roto no podía ser reparado. Miguel regresó al pueblo cuando el sol comenzaba a salir. Encontró al padre Esteban esperándolo en la plaza, sentado en un banco de piedra frente a la iglesia. El anciano párroco parecía haber envejecido 20 años en 2 meses. Sus manos temblaban constantemente ahora, y sus ojos tenían una mirada distante, como si estuviera viendo cosas que existían en tiempos diferentes. «Escuché lo que ibas a decirme», dijo el padre sin mirar a Miguel. «Escuché tu confesión antes de que la hicieras». Miguel se sentó junto a él. «¿Qué hacemos?» «Lo único que podemos hacer», respondió el padre Esteban. «Vivir con ello, adaptarnos, aprender a existir en un lugar donde el pasado, presente y futuro son lo mismo». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Con el paso de los meses, los habitantes de San Juan Corapán desarrollaron una extraña habilidad para navegar su realidad fragmentada. Aprendieron a distinguir entre conversaciones que estaban sucediendo ahora y ecos de conversaciones futuras o pasadas. Aprendieron a ignorar las advertencias sobre eventos que ya no podían prevenir y a prestar atención solo a las que aún podían cambiar, aunque era difícil saber la diferencia. Algunos se fueron. Familias enteras empacaron sus pertenencias y se mudaron a pueblos vecinos, a ciudades, a cualquier lugar lejos del cañón y sus ecos imposibles. Pero muchos se quedaron, porque San Juan Corapán era su hogar, y ninguna anomalía temporal iba a cambiar eso. Miguel continuó trabajando en la oficina de telégrafos. El padre Esteban continuó dando misa todos los domingos, aunque sus sermones ahora incluían reflexiones sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad que confundían profundamente a los feligreses más tradicionales. Tomás siguió vendiendo provisiones en su tienda. La vida continuó, extraña y fracturada, pero continuó, y en el cañón la cueva esperaba. A veces, durante las noches sin luna, se podían ver luces extrañas bailando en su interior, fosforescencias que no tenían fuente. Y las voces continuaban, un coro interminable de ecos temporales que nunca cesarían. Años después, cuando los investigadores académicos finalmente llegaron para estudiar el fenómeno, encontraron que todo San Juan Corapán existía en una especie de burbuja temporal. Los relojes funcionaban de manera errática. Las fotografías mostraban personas en múltiples posiciones simultáneamente, como exposiciones largas accidentales. Los grabadores de audio capturaban conversaciones que sucederían horas o días después. Uno de esos investigadores era una antropóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México llamada doctora Elena Vargas. Llegó en septiembre de 1985, 5 años después de la desaparición de los topógrafos. Era una mujer de 38 años, especializada en pueblos indígenas y sus relaciones con lugares sagrados o anómalos. Miguel la conoció en su oficina de telégrafos. Ella le explicó que había leído los informes oficiales sobre la desaparición de los 3 hombres y que había notado inconsistencias en los testimonios que sugerían algo mucho más extraño que un simple accidente. «He estudiado lugares similares en otras partes del mundo», le dijo, sentada frente al escritorio de Miguel, mientras tomaba notas en una libreta de cuero. «En los Andes, en los Himalayas, en ciertas islas del Pacífico, lugares donde las leyes físicas parecen funcionar diferente, donde el tiempo y el espacio se comportan de maneras que nuestra física actual no puede explicar completamente». «¿Y?», preguntó Miguel con cansancio. Ya no le sorprendía que la gente viniera a estudiarlos como si fueran especímenes de laboratorio. «Y creo que su pueblo está construido sobre una de esas anomalías», continuó la doctora Vargas. «Los petroglifos en la cueva sugieren
que los pueblos precolombinos lo sabían. Probablemente consideraban este lugar sagrado, o tal vez peligroso, o ambas cosas. Construyeron sus asentamientos lejos del cañón por una razón. Entonces los españoles llegaron y construyeron una iglesia justo aquí sin saber, dijo Miguel. Exacto. Y durante casi 300 años la anomalía permaneció contenida, tal vez porque nadie se aventuraba profundamente en la cueva, hasta que esos 3 hombres con su equipo de grabación entraron y sin querer amplificaron el efecto. Miguel asintió. Era básicamente lo que él había deducido por su cuenta, pero era reconfortante escucharlo de alguien con credenciales académicas. Le daba a la pesadilla una especie de validación. La doctora Vargas se quedó en San Juan Corapán durante 3 semanas. Realizó entrevistas extensas con docenas de residentes. Documentó cientos de ejemplos de ecos temporales. Incluso descendió al cañón, aunque se negó a entrar en la cueva misma, después de escuchar la grabación que Miguel había hecho aquella noche de septiembre, 5 años atrás. Cuando se fue, le prometió a Miguel que publicaría sus hallazgos, que traería atención académica seria al fenómeno, que tal vez algún día encontrarían una manera de arreglar lo que se había roto. Miguel nunca volvió a saber de ella. Años más tarde, intentó buscar su nombre en registros universitarios. No había ninguna doctora. Elena Vargas, en el Departamento de Antropología de la UNAM. Nunca la había habido. Era como si nunca hubiera existido, o tal vez como si existiera en un tiempo diferente al suyo. El pueblo continuó su existencia fragmentada. Nacieron niños que nunca conocerían un tiempo lineal, que crecerían escuchando ecos de sus propias voces del futuro. Murieron ancianos que en sus últimos momentos escucharon sus primeros llantos de bebés. El tiempo se había convertido en un círculo, o tal vez en una espiral, girando hacia adentro y hacia afuera simultáneamente, como el símbolo en las paredes de la cueva. Miguel envejeció. Sus manos desarrollaron el mismo temblor que había afectado al padre Esteban. Su pelo se volvió gris, luego blanco, pero incluso mientras su cuerpo envejecía, su mente permanecía atrapada en aquel martes de julio de 1980, el día en que todo cambió. En 1995, 15 años después de la desaparición de los topógrafos, algo extraordinario sucedió. Un grupo de jóvenes del pueblo decidió bajar al cañón durante una noche de luna llena. Eran 6, todos entre 16 y 20 años, nacidos después del incidente o demasiado jóvenes para recordarlo claramente. Habían crecido con los ecos temporales como parte normal de la vida y habían perdido el miedo que paralizaba a la generación anterior. Entraron en la cueva armados con linternas LED modernas y una videocámara. Miguel se enteró solo después, cuando uno de ellos, un joven llamado David Valenzuela, nieto de Tomás, vino a su casa para mostrarle lo que habían grabado. El video era perturbador. Las paredes de la cueva pulsaban con luz fosforescente y se podían ver claramente los petroglifos antiguos. Pero había algo más. Sombras que se movían sin fuente de luz, formas que parecían casi humanas pero distorsionadas, estiradas a través del tiempo. Y sonidos, cientos de voces superpuestas, hablando en español, en náhuatl, en idiomas que nadie reconocía. Y entonces, a los 8 minutos de video, apareció Roberto Inclán. No era un fantasma, no era una aparición. Era Roberto, exactamente como Miguel lo recordaba, con su ropa de trabajo empolvada, su grabadora Sony colgando de su hombro. Estaba parado en un túnel lateral de la cueva, mirando directamente a la cámara. «Por favor», dijo con voz clara. «Por favor, dígale a mi familia que lo siento. Dígales que entendí demasiado tarde. El tiempo aquí no funciona de la manera correcta.
He estado atrapado en este momento durante 15 años, o durante 15 segundos. Ya no puedo distinguir. Por favor, dígales que los amo. Y luego, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. David y sus amigos salieron corriendo de la cueva después de eso, aterrorizados. Pero habían logrado algo que nadie más había hecho. Habían capturado evidencia visual directa de la anomalía temporal. Miguel tomó la cinta de video y la guardó en una caja fuerte en su oficina. Nunca se la mostró a nadie más. ¿Qué sentido tenía? La familia de Roberto había pasado página hacía años. Reabrirla ahora solo causaría más dolor. Pero esa noche, Miguel tuvo un sueño. Soñó que caminaba por el cañón y encontraba no solo a Roberto, sino también a Alfonso y a Javier. Los tres hombres estaban sentados alrededor de una fogata inexistente, hablando tranquilamente sobre geología y formaciones rocosas, exactamente como habían hecho aquella primera noche en la cantina. «Tú también estás atrapado», le dijo Roberto en el sueño. «Todos lo estamos. El momento en que entramos al cañón, el momento en que escuchaste nuestras voces en esa grabación, el momento en que decidiste regresar esa noche de septiembre. Todos esos momentos existen simultáneamente, superpuestos, eternos. No hay escape porque no hay nada de qué escapar, solo hay el eterno ahora del cañón». Miguel despertó con el corazón acelerado, las sábanas empapadas de sudor a pesar del frío de la madrugada. Miró el reloj en su mesita de noche, las 3:18 de la mañana. Siempre las 3:18. No importaba a qué hora se despertara, el reloj siempre marcaba las 3:18, la misma hora en que las voces habían dejado de sonar desde el cañón aquel martes de julio de 1980. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la plaza del pueblo estaba desierta bajo la luz plateada de las estrellas, o al menos parecía desierta. Pero Miguel sabía mejor. Si aguzaba la vista, podía ver figuras translúcidas moviéndose, sombras de personas que habían caminado por esa plaza en el pasado o que caminarían en el futuro. A veces se veía a sí mismo, una versión más joven caminando hacia la oficina de telégrafos, o una versión más vieja, encorvada y apoyándose en un bastón. El tiempo se había convertido en algo visible en San Juan Corapán. Las capas temporales se superponían como placas de vidrio transparente, cada una mostrando un momento diferente, todas coexistiendo en el mismo espacio. A la mañana siguiente, Miguel tomó una decisión. Había vivido con el peso de aquel día durante 15 años, guardando secretos, protegiendo al pueblo de la verdad completa, pero estaba cansado. Y si el tiempo realmente era circular, si todos los momentos existían simultáneamente, entonces tal vez compartir la historia completa podría hacer alguna diferencia. Convocó a una reunión en la iglesia. El padre Esteban ya había muerto 2 años atrás, reemplazado por un sacerdote joven de Guadalajara llamado Padre Martín, que todavía luchaba por comprender la naturaleza fragmentada del tiempo en su nueva parroquia. Casi todo el pueblo asistió, los viejos que recordaban aquellos días oscuros de 1980, y los jóvenes que habían nacido en esta realidad distorsionada y no conocían otra cosa. Miguel se paró frente al altar y contó toda la historia desde el principio. No omitió ningún detalle. Habló de los 3 topógrafos y su confianza en la ciencia. Habló de la grabadora Sony y los gritos imposibles que había capturado. Habló de su propia bajada nocturna al cañón y la comunicación incomprensible que había tenido con lo que fuera que habitaba ese lugar. Habló del video que David Valenzuela y sus amigos habían grabado, mostrando a Roberto Inclán atrapado en un momento eterno. Cuando terminó, el silencio en la iglesia era denso. Luego, lentamente, otros comenzaron a compartir sus propias experiencias.
historias que nunca habían contado por miedo a ser considerados locos. Rosa Martínez, una mujer de 60 años, contó que había visto a su difunto marido caminando por su casa no como un fantasma, sino como una impresión temporal, un eco de cuando había estado vivo. «No me dio miedo», dijo con voz temblorosa. «Fue reconfortante saber que de alguna manera, en algún pliegue del tiempo, él todavía existe». Javier Ochoa, hijo de Fermín el maestro, contó que a veces escuchaba las lecciones que daría en su clase al día siguiente, permitiéndole prepararse mejor. «Pensé que estaba volviéndome loco», admitió, «pero ahora veo que simplemente estoy desincronizado». Una por una, las personas del pueblo compartieron sus experiencias con la anomalía temporal, y algo extraño sucedió. Al hablar abiertamente sobre ello, al reconocer colectivamente la naturaleza fragmentada de su realidad, el miedo comenzó a disiparse. No desapareció por completo, pero se transformó en algo más manejable, más comprensible. El padre Martín, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «En el seminario nos enseñaron que Dios existe fuera del tiempo», dijo pensativamente. «Que para Dios todos los momentos son simultáneos, que ve el principio y el fin como uno solo. Tal vez este lugar, esta anomalía, nos está dando una pequeña ventana a esa perspectiva divina. Es aterrador porque nuestras mentes no están diseñadas para procesar el tiempo de esa manera. Pero tal vez no sea una maldición, tal vez sea una revelación». Sus palabras resonaron en Miguel de una manera inesperada. Durante 15 años había visto la anomalía como una herida, como algo roto que necesitaba ser arreglado. Pero, ¿qué pasaba si simplemente era diferente? ¿Qué pasaba si San Juan Corapán se había convertido en un lugar único en el mundo, donde las barreras entre pasado, presente y futuro eran permeables? Esa noche, Miguel regresó a la cueva una última vez. No fue solo. Lo acompañaron el padre Martín, Tomás Valenzuela, ahora de 65 años, pero todavía fuerte, David, el joven que había grabado el video, y una docena más de habitantes del pueblo. Llevaban linternas, cuerdas, provisiones y una nueva grabadora digital que David había comprado en Tepic. El descenso al cañón bajo la luz de las estrellas fue como descender a otro mundo. Las paredes rocosas brillaban con minerales fosforescentes que Miguel no recordaba haber visto en sus visitas anteriores. O tal vez siempre habían estado ahí, y solo ahora podía verlos. El tiempo hacía cosas extrañas con la percepción. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, se detuvieron. La abertura pulsaba con una luz tenue y azulada que definitivamente no era natural. De su interior salía un sonido como respiración profunda, como si la tierra misma estuviera viva. «No tenemos que entrar», dijo el padre Martín. «Podemos simplemente estar aquí, en el umbral, y ofrecer nuestro respeto a este lugar». Pero David ya estaba caminando hacia adelante, con su grabadora en alto. «Quiero entender», dijo simplemente. «Quiero saber qué hay realmente ahí dentro». Miguel lo siguió, y luego Tomás, y luego todos los demás. Entraron en la cueva como procesión, sus luces creando sombras danzantes en las paredes cubiertas de petroglifos antiguos. El interior era más vasto de lo que Miguel recordaba. Los túneles se ramificaban en múltiples direcciones, y cada uno parecía pulsar con su propio ritmo temporal. En uno, Miguel podía ver imágenes fantasmales de los indígenas que habían grabado los petroglifos hace 1000 años, trabajando con herramientas de piedra. En otro, vio a los 3 topógrafos, eternamente explorando, eternamente descubriendo, eternamente gritando cuando encontraron lo que fuera que habían encontrado. Y en el centro, en una cámara amplia que no debería haber podido caber dentro de la montaña,
encontraron algo extraordinario. Era una especie de cristal, o tal vez no era cristal, sino algo que sus mentes interpretaban como cristal, porque no tenían otra referencia. Era enorme, del tamaño de un autobús, y brillaba con luz interna que cambiaba de color constantemente. Dentro del cristal, Miguel podía ver todo. Veía el pasado completo de San Juan Corapán, desde los primeros habitantes indígenas hasta el presente. Veía el futuro también, aunque era borroso, lleno de posibilidades ramificadas. Veía otros lugares, otras cuevas alrededor del mundo, donde existían anomalías similares. Veía a la doctora Elena Vargas, no como una persona, sino como un eco temporal ella misma. Una investigadora que existía en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, estudiando estos lugares en cada una. Y veía a Roberto, Alfonso y Javier. No estaban muertos. Estaban dentro del cristal, o tal vez eran parte de él ahora. Sus conciencias se habían fusionado con la anomalía temporal, expandidas a través de múltiples momentos simultáneamente. Cuando Roberto había aparecido en el video de David, no había sido una aparición. Había sido él realmente, manifestándose desde el interior de la estructura temporal. David encendió su grabadora. ¿Pueden oírnos?, preguntó hacia el cristal. La respuesta vino no como sonido, sino como pensamiento directo en sus mentes. Siempre podemos oírlos, siempre los hemos oído. Ustedes existen en el tiempo lineal, pero nosotros existimos en todas las partes del tiempo simultáneamente. Hemos escuchado cada palabra que han dicho y cada palabra que dirán. ¿Están sufriendo?, preguntó Miguel, su voz quebrándose. Era la pregunta que lo había atormentado durante 15 años. El sufrimiento implica cambio, implica un antes y un después. Nosotros ya no experimentamos el tiempo de esa manera. Estamos en paz, pero también estamos tristes. Extrañamos la linealidad. Extrañamos la sorpresa, el descubrimiento, el no saber qué viene después. Tomás dio un paso adelante. ¿Por qué afecta al pueblo entero? ¿Por qué no solo esta cueva? Porque ustedes escucharon nuestras voces, porque Miguel reprodujo la grabación, porque David nos filmó. Cada vez que interactúan con la anomalía, expanden su alcance. Cada acto de observación, cada intento de entender, crea nuevas conexiones temporales. No es malicia, es simplemente la naturaleza de este lugar. La observación altera lo observado. El padre Martín se arrodilló, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Cuando habló, su voz era firme. ¿Hay alguna manera de revertirlo, de devolver el tiempo lineal a San Juan Corapán? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Pero luego llegó el pensamiento. El tiempo lineal es una ilusión que sus cerebros crean para dar sentido a la realidad. Ustedes siempre han existido en todos los momentos simultáneamente, solo que ahora son conscientes de ello. Pueden cerrar esta cueva, sellarla para siempre, y eventualmente los efectos se desvanecerían. En una generación, tal vez 2, pero perderían algo precioso en el proceso. ¿Qué perderíamos?, preguntó David fascinado. La capacidad de ver más allá del velo, de entender que cada momento importa porque todos los momentos existen eternamente, que cada palabra que dicen, cada acción que toman, se convierte en parte del tejido permanente del universo. Viven con un peso que la mayoría de la humanidad nunca siente, pero también con una gracia. Son testigos de la verdadera naturaleza del tiempo. Miguel sintió lágrimas corriendo por su rostro. Durante 15 años había cargado culpa, sintiendo que de alguna manera había fallado a los 3 topógrafos, al pueblo, a sí mismo. Pero ahora entendía que no había nada que pudiera haber hecho diferente. Esto había sido inevitable desde el momento en que la cueva fue descubierta.
O tal vez, desde mucho antes, desde que el primer indígena había grabado aquellos petroglifos hace 1000 años, advirtiendo a las futuras generaciones sobre este lugar. El grupo permaneció en la cámara durante horas, aunque era imposible decir exactamente cuántas horas porque los relojes se comportaban erráticamente tan cerca del cristal. Hicieron preguntas, recibieron respuestas que a veces entendían y a veces no. Gradualmente comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de lo que había sucedido en San Juan Corapán. La cueva no era una anomalía aislada. Era un nodo en una red más grande, una red de lugares alrededor del mundo donde el tejido del espacio-tiempo era más delgado. Los antiguos lo habían sabido. Habían construido templos y lugares sagrados cerca de estos nodos, no para adorarlos, sino para marcarlos, para advertir a otros. Pero con el tiempo, ese conocimiento se había perdido, convertido en superstición y leyenda. Los 3 topógrafos no habían sido las primeras víctimas. A lo largo de los siglos, otros habían entrado en la cueva y habían sido absorbidos por la anomalía temporal. Sus conciencias todavía existían dentro del cristal, capas sobre capas de experiencia humana acumuladas a través del tiempo. Roberto, Alfonso y Javier eran simplemente los más recientes. Y ahora, el pueblo entero de San Juan Corapán se había convertido en parte de esa red. No tan profundamente como aquellos que habían sido absorbidos por el cristal, pero lo suficiente como para que nunca pudieran volver a experimentar el tiempo de manera completamente lineal. Cuando finalmente salieron de la cueva, el sol estaba saliendo. O tal vez se estaba poniendo. El tiempo era difícil de rastrear después de haber estado tan cerca del cristal. Ascendieron al borde del cañón en silencio, cada uno procesando lo que habían experimentado. De regreso en el pueblo, Miguel convocó otra reunión. Esta vez, presentó a los habitantes con una elección. Podían sellar la cueva permanentemente, llenándola con concreto y explosivos, cortando la conexión con la anomalía temporal. En 1 o 2 generaciones, el pueblo volvería a la normalidad. O podían dejar la cueva abierta, aceptar su realidad fragmentada y aprender a vivir plenamente dentro de ella. La votación no fue unánime, pero fue clara. Por mayoría de 2/3, los habitantes de San Juan Corapán eligieron mantener la cueva abierta. Ya nos hemos adaptado, argumentó Tomás. Nuestros hijos han nacido en este mundo. Es nuestra realidad ahora. ¿Por qué luchar contra ella? Además, añadió una mujer joven llamada Gabriela, madre de 2 niños pequeños, hay belleza en esto. Puedo escuchar las voces de mis abuelos que murieron antes de que yo naciera. Puedo oír las risas de mis hijos antes de que sucedan y prepararme para atesorar esos momentos aún más cuando lleguen. Es extraño, sí, pero también es un regalo. Y así, San Juan Corapán continuó existiendo en su estado único. Pero algo cambió después de aquella noche en la cueva. El pueblo dejó de luchar contra la anomalía y comenzó a trabajar con ella. Desarrollaron nuevas tradiciones. Una vez al mes, bajo la luna llena, familias enteras descendían al borde del cañón, nunca dentro de la cueva misma, solo al borde, y escuchaban los ecos temporales. Se convirtió en una forma de meditación, de conexión con sus antepasados y descendientes. Los ancianos compartían historias del pasado que se mezclaban con vislumbres del futuro, creando una tapicería temporal única. Los niños del pueblo crecieron con una comprensión del tiempo que ningún científico en el mundo podía igualar. Podían sentir las capas temporales, navegar entre ellas intuitivamente. Algunos desarrollaron la habilidad de enfocar su percepción en momentos específicos, viendo el pasado con claridad asombrosa o capturando destellos del futuro probable.
Miguel, ahora en sus 60 años, se convirtió en una especie de guardián informal de la historia del pueblo. Mantenía registros meticulosos de las experiencias de las personas con la anomalía temporal, documentando patrones y tendencias. Descubrió que ciertos días del año la anomalía era más fuerte: el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera y especialmente el 15 de julio, el aniversario de la desaparición de los topógrafos. En el año 2000, 20 años después del incidente original, algo notable sucedió. Un equipo de físicos teóricos de la Universidad de California llegó a San Juan Corapán. Habían estado estudiando teorías sobre la naturaleza cuántica del tiempo, sobre la posibilidad de que el pasado, presente y futuro existieran simultáneamente en un estado de superposición cuántica. Cuando escucharon rumores sobre un pueblo mexicano donde el tiempo se comportaba de manera anómala, vinieron a investigar. Lo que encontraron los dejó atónitos. Las mediciones que tomaron alrededor del cañón mostraban fluctuaciones imposibles en el flujo temporal. Los relojes atómicos se desincronizaban. Las partículas subatómicas se comportaban de maneras que violaban las leyes conocidas de la física. El líder del equipo, el Dr. James Chen, un físico cuántico de 50 años, pasó 3 meses en el pueblo. Realizó cientos de experimentos, entrevistó a docenas de residentes e incluso descendió al borde de la cueva, aunque se negó a entrar después de escuchar lo que le había sucedido a los topógrafos. «Esto no debería ser posible», le dijo a Miguel una noche mientras bebían café en la plaza del pueblo. «Según todo lo que sabemos sobre física, el tiempo debe fluir en una dirección. La entropía siempre aumenta. La flecha del tiempo apunta hacia adelante. Pero aquí es como si las reglas fueran diferentes». «Tal vez las reglas no son tan rígidas como pensamos», sugirió Miguel. «Tal vez el universo es más extraño y más maravilloso de lo que nuestras teorías pueden capturar». El doctor Chen asintió lentamente. «Sabes, hay una interpretación de la mecánica cuántica llamada la interpretación de Everett, o la teoría de los muchos mundos. Sugiere que cada vez que se toma una decisión cuántica, el universo se divide en múltiples ramas, cada una conteniendo un resultado diferente. Todas las posibilidades existen simultáneamente en un multiverso más grande. Lo que están experimentando aquí podría ser una ventana a ese multiverso. Un lugar donde las barreras entre las diferentes ramas se han vuelto permeables». Miguel no entendía completamente la física, pero entendía la esencia. San Juan Corapán se había convertido en un punto de intersección, un lugar donde múltiples realidades temporales se superponían. El Dr. Chen publicó sus hallazgos en revistas académicas prestigiosas. El artículo causó controversia inmediata. Algunos científicos lo acusaron de fraude. Otros exigieron acceso al sitio para verificar sus mediciones, pero el gobierno mexicano, bajo presión del pueblo de San Juan Corapán, declaró el cañón como zona protegida y prohibió nuevas investigaciones sin permiso explícito de los residentes. Los habitantes del pueblo no querían convertirse en un circo científico. Ya habían aprendido a vivir con su realidad única. No necesitaban que el mundo exterior la validara o la explicara. Los años continuaron pasando, aunque pasar era un término relativo en San Juan Corapán. Miguel envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco, su espalda se encorvó. Pero su mente permanecía aguda, constantemente observando, documentando, tratando de entender. Una tarde de julio de 2010, exactamente 30 años después de la desaparición de los topógrafos, Miguel estaba sentado en su porche cuando vio algo extraordinario. Caminando por la calle principal venían 3 figuras,
hombres jóvenes con ropa de los años 80, cargando equipo de topografía. Eran Roberto Inclán, Alfonso Sánchez y Javier Montes. Miguel se levantó tan rápido que casi se cayó. «¿Roberto?», llamó con voz incrédula. Los tres hombres se voltearon. Roberto sonrió, esa misma sonrisa confiada que Miguel recordaba de hace 3 décadas. «Señor Andrade, justo el hombre que queríamos ver. ¿Puede indicarnos dónde podemos rentar habitaciones por unos días? Vamos a hacer un estudio topográfico del cañón». Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esto no podía estar sucediendo. Estos hombres habían desaparecido hace 30 años, o más precisamente, habían sido absorbidos por la anomalía temporal de la cueva. Y sin embargo, aquí estaban, jóvenes y vivos, llegando al pueblo como si fuera 1980. «Esperen», dijo Miguel, tratando de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué fecha creen que es?», Roberto consultó su reloj. 11 de julio de 1980, viernes. Llegamos un poco antes de lo planeado, pero queríamos empezar el trabajo el lunes temprano. Era un loop temporal. De alguna manera, los 3 topógrafos estaban atrapados en un ciclo, llegando al pueblo una y otra vez, destinados a descubrir la cueva, a ser absorbidos por ella, solo para regresar al principio y repetir todo el proceso. Miguel tuvo que sentarse. Su mente luchaba por comprender las implicaciones. Si esto era cierto, si los topógrafos estaban literalmente reviviendo los mismos eventos una y otra vez, entonces ¿cuántas veces había sucedido esto? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Miles de veces a través de capas temporales superpuestas? «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Alfonso con preocupación genuina. Miguel los miró. Estos 3 jóvenes brillantes e inocentes que no tenían idea del destino que les esperaba. Podría advertirles. Podría decirles que no entraran en la cueva, que se fueran del pueblo y nunca regresaran. Pero sabía, con una certeza profunda y terrible, que no serviría de nada. Esto ya había sucedido, ya estaba sucediendo, sucedería para siempre en un loop eterno. «Estoy bien», dijo finalmente. «Solo el calor. Vengan, les mostraré dónde pueden quedarse». Los llevó a la pequeña posada del pueblo, los mismos cuartos donde se habían hospedado la primera vez. Observó mientras desempacaban, mientras hablaban emocionados sobre su proyecto, mientras hacían planes para el lunes. Todo era exactamente igual a como lo recordaba de hace 30 años. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto luchando con un dilema moral imposible. ¿Tenía derecho a interferir con el loop temporal? ¿Qué pasaría si lo hacía? Se colapsaría toda la anomalía, devolviéndoles el tiempo lineal, pero tal vez destruyendo algo precioso en el proceso. Al amanecer, tomó su decisión. Bajaría al cañón antes que los topógrafos. Sellaría la entrada de la cueva con rocas y concreto, haciéndola inaccesible. Sin poder entrar en la cueva, los topógrafos no serían absorbidos por la anomalía. El loop se rompería. Reunió a un grupo de hombres del pueblo y les explicó su plan. Algunos estaban de acuerdo. Otros argumentaron que interferir con eventos ya establecidos podría tener consecuencias impredecibles, pero finalmente decidieron intentarlo. Trabajaron toda la noche del sábado, transportando rocas y sacos de cemento al fondo del cañón, sellando meticulosamente la entrada de la cueva. Para el domingo por la mañana, donde había estado la abertura, ahora había solo una pared sólida de roca y concreto. El lunes, los 3 topógrafos descendieron al cañón como estaba planeado. Miguel los siguió a distancia, observando. Cuando llegaron al lugar donde debería haber estado la cueva, se detuvieron confundidos. «Esto no tiene sentido», dijo Roberto consultando sus mapas. «Los mapas geológicos muestran claramente una caverna en esta ubicación, pero no hay entrada».
Tal vez los mapas están equivocados, sugirió Javier. Pasaron el día explorando otras áreas del cañón, tomando medidas, haciendo anotaciones. Por la tarde, regresaron al pueblo frustrados pero no alarmados. Al día siguiente continuaron su trabajo en diferentes partes del cañón. Y el miércoles partieron de regreso a la Ciudad de México, su proyecto completado sin incidentes. Miguel sintió un tremendo alivio. Lo había logrado. Había roto el loop. Había salvado a los 3 hombres, pero esa noche algo extraño comenzó a suceder. El pueblo empezó a desvanecerse. No era dramático al principio, solo pequeños detalles, fotos en las paredes que mostraban eventos que nadie recordaba. Personas que juraban haber vivido en casas donde otros insistían que siempre habían vivido ellos. Recuerdos contradictorios sobre eventos recientes. Y luego, más seriamente, personas empezaron a desaparecer, no físicamente, pero era como si nunca hubieran existido. Gabriela, la mujer joven que había hablado sobre la belleza de escuchar las voces de sus abuelos muertos, simplemente dejó de existir en los recuerdos de todos excepto Miguel. Su casa estaba vacía, sus hijos nunca habían nacido. Era como si su línea temporal completa se hubiera borrado. Y entonces, Miguel lo entendió con horror creciente. Al romper el loop temporal, al prevenir que los topógrafos entraran en la cueva, había creado una paradoja. Los últimos 30 años de historia de San Juan Corapan habían sido fundamentalmente moldeados por la anomalía temporal causada por la entrada de los topógrafos a la cueva. Sin ese evento, toda esa historia comenzaba a deshacerse. Personas que habían nacido debido a la anomalía dejaban de existir. Decisiones que habían sido tomadas basadas en la realidad fragmentada se revertían. El pueblo entero estaba colapsando en una cascada de paradojas temporales. Desesperado, Miguel corrió al cañón. Intentó romper el sello que habían puesto sobre la cueva, golpeando el concreto con un pico, arañando la roca con las manos desnudas hasta que sangraron, pero no sirvió de nada. El sello era demasiado fuerte y de todos modos los topógrafos ya se habían ido. Mientras trabajaba frenéticamente, escuchó una voz detrás de él. Era Roberto Inclán, pero no el Roberto joven que había partido esa mañana. Era una versión translúcida, fantasmal de Roberto, la versión que existía dentro del cristal temporal. «No puedes romper el loop», dijo Roberto con tristeza. «El loop ya se rompió a sí mismo la primera vez que sucedió, o la 100ª vez, o la 1000ª. El tiempo aquí no es lineal, Miguel. No puedes salvarnos porque ya estamos salvados y perdidos simultáneamente. Cada versión de eventos existe. La línea temporal donde nos advertiste y nos fuimos. La línea temporal donde sellaste la cueva. La línea temporal donde entramos y fuimos absorbidos. Todas existen. Pero el pueblo se está desmoronando, protestó Miguel, porque intentaste forzarlo a una sola línea temporal. San Juan Corapan existe en una superposición cuántica. Todas las versiones son reales, todos los futuros son reales. Cuando intentas colapsar esa superposición, creas paradojas. Entonces, ¿qué hago? Roberto sonrió con tristeza. Acepta, deja de luchar, deja que todas las versiones coexistan. Y con eso, Roberto se desvaneció. Miguel se quedó solo en el fondo del cañón mientras el sol se ponía. Cerró los ojos y dejó ir el control. Dejó ir la necesidad de que las cosas tuvieran sentido lineal. Dejó ir el deseo de arreglar lo que pensaba que estaba roto. Y en el momento en que lo hizo, sintió que el pueblo se estabilizaba a su alrededor. Las paradojas no desaparecieron, pero dejaron de expandirse. El tejido de la realidad encontró un nuevo equilibrio, uno donde múltiples líneas temporales podían coexistir sin destruirse mutuamente.
Cuando regresó al pueblo esa noche, Gabriela estaba ahí otra vez, junto con todos los demás que habían comenzado a desvanecerse. Pero ahora Miguel podía ver las capas. Podía ver la versión del pueblo donde los topógrafos habían entrado en la cueva en 1980, y la versión donde no lo habían hecho, y docenas de otras versiones, todas superpuestas, todas igualmente reales. Y comprendió finalmente lo que San Juan Corapán se había convertido. No un pueblo atrapado en una anomalía, sino un pueblo que existía en un estado cuántico, simultáneamente experimentando todas las posibles líneas temporales que podrían haber sido y serían. Miguel vivió 20 años más, muriendo finalmente en 2030 a la edad de 92 años. Pero murió es tal vez la palabra equivocada, porque en San Juan Corapán nada realmente muere. Todo persiste en el eterno ahora del tiempo superpuesto. Su funeral fue asistido por cientos de personas, algunas que habían muerto décadas antes de él, algunas que aún no habían nacido. Todos existían juntos en ese momento, las capas temporales tan delgadas que se volvieron transparentes. David Valenzuela, ahora un hombre de mediana edad pero todavía fascinado por la anomalía temporal como lo había estado de joven, dio el elogio. Miguel Andrade pasó su vida tratando de entender este lugar, dijo, y al final descubrió que comprender no significaba explicar o controlar. Significaba aceptar, significaba abrazar el misterio. La tumba de Miguel fue colocada en el antiguo cementerio junto a la iglesia, al lado del padre Esteban y de docenas de otros habitantes del pueblo que habían vivido y muerto en San Juan Corapán a lo largo de los siglos. Pero en las noches tranquilas, si escuchabas con atención, podías oír su voz mezclándose con los ecos temporales, contando historias sobre los 3 topógrafos que llegaron un día de julio hace tanto tiempo y cambiaron todo para siempre. Los años continuaron su danza extraña en San Juan Corapán. El pueblo se volvió una leyenda, aunque una leyenda que pocos creían. De vez en cuando, investigadores curiosos venían a estudiar la anomalía, pero raramente entendían lo que experimentaban. ¿Cómo podría alguien entender que nunca había vivido dentro de ella? Los niños nacidos en el pueblo en las décadas del 2020 y 2030 desarrollaron capacidades aún más pronunciadas. Podían moverse conscientemente entre capas temporales, visitando el pasado del pueblo o vislumbrando su futuro con una facilidad que hubiera parecido mágica en cualquier otro lugar. Pero para ellos era simplemente la forma en que funcionaba el mundo. Una de esas niñas, nacida en 2025 y llamada Elena, un homenaje inconsciente a la misteriosa doctora Elena Vargas, que tal vez había o no había visitado el pueblo décadas antes, desarrolló una habilidad particularmente notable. Podía entrar en la cueva, caminar hasta el cristal temporal en su centro y regresar sin ser absorbida. Era como si su conciencia fuera lo suficientemente fluida, lo suficientemente adaptable, como para navegar las corrientes temporales sin ser arrastrada por ellas. A la edad de 15 años, Elena se convirtió en una especie de embajadora entre los habitantes normales del pueblo y las conciencias que existían dentro del cristal. Llevaba mensajes de ida y vuelta, ayudaba a las familias a conectarse con parientes que habían sido absorbidos por la anomalía a lo largo de los años. Y fue Elena quien finalmente descubrió la verdad completa sobre el origen de la anomalía. Durante una de sus visitas al cristal, en el año 2040, las conciencias dentro le mostraron algo. Un recuerdo que se extendía más allá de la historia humana, hasta hace millones de años, cuando la región todavía era volcánicamente activa. Un meteorito había impactado cerca del sitio donde ahora estaba la cueva. No era un meteorito
extraordinario. Contenía materia exótica, algo que los científicos modernos llamarían materia de quarks extraña o materia oscura cristalizada, aunque esos términos eran solo aproximaciones de algo mucho más extraño. Cuando el meteorito impactó, fusionó con las rocas volcánicas, creando una estructura única que interactuaba con el tejido del espacio-tiempo de manera fundamental. No era una anomalía, era una característica, un aspecto natural pero extremadamente raro del universo. Y los petroglifos que los indígenas habían tallado no eran advertencias, eran instrucciones, un mapa dejado por aquellos que habían aprendido a trabajar con la anomalía en lugar de luchar contra ella. Elena pasó años estudiando los petroglifos, descifrando su significado con la ayuda de las conciencias dentro del cristal. Y lentamente comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido. San Juan Corapán transformó su relación con la anomalía temporal. De ser víctimas pasivas de ella, se convirtieron en participantes activos. Aprendieron a usar las capas temporales para mejorar sus vidas. Agricultores que podían ver qué cultivos crecerían mejor antes de plantarlos. Artesanos que podían ver sus obras terminadas antes de comenzar. Maestros que podían adaptar sus lecciones basándose en cómo las entenderían los estudiantes en el futuro. El pueblo floreció de maneras inesperadas. Y aunque permanecía pequeño y aislado, se convirtió en un centro de un nuevo tipo de sabiduría, una sabiduría sobre la naturaleza del tiempo y la realidad que el mundo exterior estaba solo empezando a vislumbrar. En 2050, exactamente 70 años después de la desaparición original de los topógrafos, Elena organizó una ceremonia especial. Invitó a todos los habitantes del pueblo, vivos y muertos, presentes y futuros, a reunirse en el borde del cañón. Y algo extraordinario sucedió. Por un momento, todas las capas temporales se alinearon perfectamente. Cada versión de cada persona, cada línea temporal posible, todas coincidieron en un solo punto. El pueblo entero experimentó un momento de perfecta unidad temporal. En ese momento vieron todo, el principio y el fin, el pasado y el futuro, todas las decisiones que se habían tomado y todas las que se tomarían. Vieron a los tres topógrafos, eternamente explorando y eternamente en paz dentro del cristal. Vieron a Miguel Andrade, cuya búsqueda de comprensión había ayudado a todo un pueblo a aceptar su realidad única. Vieron a generaciones aún no nacidas, viviendo en San Juan Corapán siglos en el futuro, todavía navegando las corrientes del tiempo con gracia y sabiduría. Y en ese momento de perfecta claridad entendieron la verdad final, que el tiempo nunca había sido lineal para nadie. Todos los seres humanos en todo el mundo vivían en una ilusión de secuencialidad. La realidad siempre había sido esta superposición cuántica de posibilidades. San Juan Corapán era simplemente un lugar donde el velo se había levantado, donde la verdad era imposible de ignorar. El momento pasó. Las capas temporales se separaron otra vez, pero algo fundamental había cambiado. El pueblo ya no se veía a sí mismo como maldito o afortunado, como víctima o beneficiario. Simplemente eran. Existían en un estado de gracia con el universo, aceptando su naturaleza extraña y maravillosa. Y la historia podría terminar ahí, con un pueblo en paz con su realidad única, pero las historias, como el tiempo mismo, nunca realmente terminan. Solo cambian de forma, se transforman, continúan en maneras inesperadas, porque en algún lugar, en alguna capa temporal, tres jóvenes topógrafos todavía están llegando a San Juan Corapán un viernes de julio de 1980. Todavía están descubriendo la cueva, todavía están siendo absorbidos por el cristal.
y todavía están alcanzando un entendimiento que trasciende su forma física, convirtiéndose en algo más grande que ellos mismos. Y en otra capa temporal, Miguel Andrade todavía está parado en el borde del cañón un martes de julio, escuchando voces imposibles flotar desde las profundidades, decidiendo si descender o huir, sin saber que esa decisión, como todas las decisiones, ya ha sido tomada y todavía está por tomarse eternamente. Y en San Juan Corapán, el tiempo sigue su danza extraña, pasado y futuro entrelazándose como amantes, creando un presente que es infinitamente complejo e infinitamente simple, aterradoramente frágil y eternamente sólido. Los ecos nunca cesan, las voces nunca se silencian. Y en el corazón de todo, el cristal temporal pulsa con su luz interior, conteniendo todas las historias que alguna vez fueron contadas y todas las que alguna vez se contarán, en este pueblo donde el tiempo se rompió y al romperse, reveló su verdadera naturaleza, porque al final esto es lo que San Juan Corapán enseña, que el tiempo no es el enemigo, el tiempo no es una prisión. El tiempo es un océano vasto e infinito en el que todos nadamos, y la mayoría de nosotros nunca nos damos cuenta de su profundidad. Pero en ese pequeño pueblo de Nayarit, en las faldas de la Sierra Madre Occidental, donde el cañón se abre como una herida en la tierra y el eco llega antes que el sonido, ellos saben, ellos siempre han sabido, y siempre sabrán en todas las líneas temporales, en todos los futuros posibles, hasta el fin del tiempo mismo. Y tal vez ese es el verdadero terror de esta historia. No que el tiempo pueda romperse, sino que nunca estuvo completo para empezar. Que vivimos nuestras vidas creyendo en la ilusión de la secuencialidad, del progreso lineal de pasado a presente a futuro, cuando la verdad es mucho más extraña, mucho más vasta, mucho más aterradora y hermosa de lo que nuestras mentes pueden comprender completamente. Los habitantes de San Juan Corapán viven con esa verdad cada día. Y aunque al principio fue aterrador, aunque hubo lágrimas y pérdidas y momentos de desesperación absoluta, aprendieron algo precioso, que aceptar el misterio es más liberador que exigir respuestas, que vivir plenamente en cada momento, sabiendo que todos los momentos son eternos, da una riqueza a la existencia que el tiempo lineal nunca podría proporcionar. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el cañón, trayendo consigo los ecos de 1000 años de voces humanas, los habitantes del pueblo se sientan en sus porches y escuchan, no con miedo, sino con reverencia. Escuchan las voces de sus antepasados y de sus descendientes, todas mezclándose en una sinfonía temporal que es caótica y perfecta, aterradora y consoladora, incomprensible y profundamente familiar. Y en algún lugar, en el corazón del cristal, en las profundidades de la cueva, Roberto Inclán, Alfonso Sánchez y Javier Montes existen en su estado eterno, no muertos ni vivos en el sentido tradicional, sino transformados en algo nuevo, algo que participa directamente en el tejido del tiempo en lugar de simplemente existir dentro de él. Esto es San Juan Corapán. Esto es el cañón de los recuerdos rotos. Esto es donde las voces se capturan en el eco profundo. Y la historia continúa, eternamente, en todas las direcciones del tiempo a la vez, sin principio y sin fin, solo el eterno ahora que abarca todo.